Buenas tardes, profesores, compañeros y público en general. El día de hoy les hablaré sobre el ganador del Premio Nobel de la Paz, Yasir Abdul Arafat. Yasir Arafat nace en El Cairo, Egipto, el 24 de agosto de 1929 y fallece en Clamart, Francia, el 11 de noviembre del 2004. Más conocido como Abu Ammar, fue presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, presidente de la Autoridad Nacional de Palestina y líder del partido político secular Fatah, que fundó en 1959. Arafat pasó gran parte de su vida luchando contra Israel en nombre de la autodeterminación de los palestinos. Aunque se había opuesto a la existencia de Israel, en 1988 cambió su posición y aceptó la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Fue presidente de la Organización para la Liberación de Palestina. Hijo de padres palestinos, su padre Abdel Rauf Hussein era de Gaza y su abuela paterna era egipcia. El padre de Arafat era comerciante textil en un distrito del Cairo, con gran mezcla de religiones. Arafat fue el segundo hijo más joven de 7 hijos y junto con su hermano pequeño Fatih fue el único que nació en el Cairo. Su madre, Sauha Abdul Saud, procedía de una familia de Jerusalén. Murió de una dolencia renal en 1933 cuando Arafat tenía 4 años. La primera visita de Arafat a Jerusalén se produjo cuando su padre, incapaz de criar a 7 hijos, envió a él y a su hermano Fatih junto a la familia de su madre al barrio marroquí de la Ciudad Vieja. Vivieron allí durante 4 años con su tío Salim Abdul Saud. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, participó en el incipiente movimiento palestino que aspiraba a construir un Estado árabe independiente, en el entonces mandato británico, lo cual chocaba con las aspiraciones judías sobre el mismo territorio. Arafat se unió en 1944 a la Liga de Estudiantes Palestinos, de la cual fue presidente desde el 52 hasta el 56. En el 57, las fuentes difieren al respecto, que participó en el Kuwait, en la fundación de la organización Fatah, que reunía en 1964 con otros movimientos y partidos políticos creados por la Organización para la Liberación de Palestina. En el 3 de febrero de 1969 pasó a presidir ambas formaciones, simbolizando desde entonces las aspiraciones palestinas para recuperar su patria perdida a costa de la invasión territorial de Israel y frente a las ambiciones de sus vecinos árabes. Durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, el grupo conocido como Septiembre Negro secuestró y asesinó a 11 atletas israelitas, en la que se denominó la masacre de Múnich. Según diversas fuentes, Arafat estaba informado sobre los planes del secuestro de Múnich. El impulso de Estados Unidos a la apertura de un proceso de paz en Medio Oriente le dio una ocasión para iniciar conversaciones secretas con representantes israelíes, que condujeron a los acuerdos firmados en Washington en el 93. Arafat regresó a su pueblo como titular de un gobierno autónomo, que inicialmente solo tenía poder sobre Gaza y Jericó. Después se iría extendiendo a otras ciudades de Cisjordania. Los retrasos y discrepancias en el plan de retirada israelí de los territorios ocupados añadían dificultad al proceso viciado por problemas de fondo, como la falta de entendimiento sobre el futuro de Jerusalén, reclamaba como capital tanto como de los israelíes como de los palestinos. Líder nacionalista palestino, estudió ingeniería en la Universidad del Cairo, profesión que ejercía en Egipto y en Kuwait entre 1956 y 1965. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Yasser Arafat había participado en el incipiente movimiento palestino, que aspiraba a construir un Estado árabe independiente sobre la entonces colonia británica de Palestina, chocando con las aspiraciones judías sobre el mismo territorio. En 1944 se unió a la Liga de Estudiantes Palestinos, de la cual fue presidente de 1952 a 1956. En dicho año, Yasir Arafat participó en la fundación del movimiento Al-Fatah, componente principal de la Organización para la Liberación de Palestina.
que se creó en 1964. En 1968 pasó a presidir ambas formaciones, simbolizando desde entonces las aspiraciones palestinas a la posesión de un Estado propio frente a las ambiciones territoriales de Israel y de sus vecinos árabes. Durante este tiempo sobrevivió una multitud de atentados y ejerció un papel moderador frente a las tendencias árabes radicales. Como máximo líder del movimiento, fue rechazado en muchos países occidentales por sus vinculaciones con el terrorismo árabe, pero tuvo también momentos de aceptación, como su alusión ante las Naciones Unidas en virtud del reconocimiento de la OLP como la legítima representante del pueblo palestino en 1974, o su admisión como miembro de la Liga Árabe en 1976. El ataque israelí al Líbano en 1982 a 1985 privó a la OLP de las bases, desde donde había organizado sus acciones armadas contra Israel, y obligó a Arafat a refugiarse con su organización en Túnez. El protagonismo de la lucha de Palestina pasó entonces al interior, a las poblaciones de los territorios ocupados, que desde 1988 crearon un clima de rebelión permanente contra las autoridades israelíes. Arafat intentó capitalizar este movimiento proclamado simbólicamente la creación de un Estado palestino independiente, que obtuvo el reconocimiento de más de 70 países, pero las sucesivas derrotas militares de los árabes acabaron por convencerle, a raíz de la desaparición de la Unión Soviética y de la Guerra del Golfo en los primeros años 90, de la necesidad de llegar a un entendimiento con Israel. El impulso de Estados Unidos a la apertura de un proceso de paz en Medio Oriente le dio la ocasión para iniciar conversaciones secretas con representantes israelíes, que condujeron a los acuerdos firmados en Washington en 1993. Arafat Finalmente, gracias a lo anteriormente planteado, podemos tomar como punto de referencia el conflicto israelí-palestino, como un determinante clave en la vida de Yasser Arafat, su ascenso en el gobierno y su vida como militante y dirigente de diferentes movimientos en busca de la liberación de Palestina, la influencia recibida por parte de su familia paterna y los múltiples acontecimientos que intervienen en su formación ideológica. Para finalmente, junto a otras naciones, resolvieran en 1988 la resolución número 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dando paso a una nueva etapa de mediación entre estos países inmiscuidos en conflictos durante todo el siglo XIX. Es por esto que recibe un Premio Nobel de la Paz, ya que ofrece a las nuevas generaciones una identidad propia ante las ideologías políticas predominantes por la religión en Medio Oriente.